transformadas, familias transformadas, iglesias transformadas, ciudades transformadas. Volverá a la fuente que es la lluvia del Espíritu, el río del Espíritu, y la iglesia sedienta llamándolo: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven. Debemos ser personas que muestren, que manifiesten en sus acciones de que lo amamos por encima de todas las cosas. Donde el Espíritu de Dios se va a vestir del avivamiento. Él se va a vestir para mover las naciones y traerlas a los pies de Jesucristo. No se preocupen por nada. No se preocupen por nada. ¿Estarás preocupado? A veces, no mientamos. No podemos mentir, estamos en la casa del Señor. Pero es lo que dice su palabra. Debemos corregir nuestros pensamientos. Debemos corregir algunas cosas para que realmente no caigamos en la preocupación y que eso ocupe un espacio. La preocupación ocupa un espacio en nuestra vida y hace muchas veces que nos distraigamos y nos desenfoquemos de lo que es primero. ¿Quién es primero? Dios. Si uno está preocupado, lo que menos hace es buscar a Dios, porque está preocupado pensando a ver de qué manera. Pero bueno, no se preocupen por nada. Más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten. No estén preocupados por nada, pero más bien oren. ¿Se dan cuenta? Estamos preocupados y estamos ocupando ese espacio y ese tiempo de oración en pensar cómo podemos solucionar las cosas, cuando la salida a esa preocupación es ¿qué? Orar. Más bien oren y pídanle a Dios todo, algunas cosas, todo lo que necesiten. Mis hermanos, a veces oramos y lo hacemos mal. Le pedimos: Señor, ayúdame a ser mejor cristiano. Y nos olvidamos de que también hay otro tipo de cosas que también tienen que ser dentro de las cosas que le pedimos a Dios. Porque son cosas que nos, volvemos al principio, que nos preocupan y nos quitan el tiempo. Pero acá hay una iglesia que realmente ora. ¿Sí? Más bien oren, pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean también agradecidos. Porque todo lo que ustedes reciben no es de ustedes. ¿De quién es? De Dios. Entonces seamos como iglesia agradecidos. Desde lo más pequeño hasta lo más grande. Seamos fieles a Dios con ese agradecimiento. Dice también su palabra: así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender. ¿Cuántos necesitamos esa paz? Esa paz, ¿sabe qué lo hace vivir? Confiado uno en Dios. Yo no vivo preocupada. ¿Por qué? Porque tengo paz. ¿Por qué? Porque hoy busco a Dios. ¿Por qué? Porque estoy concentrada en las cosas de arriba y no en las cosas de acá abajo. Pero que dice, bueno, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Esa paz te cuida los pensamientos y el corazón. ¿Se da cuenta? En vez de estar preocupados, tenemos que buscar a Dios. Porque cuando buscamos a Dios, viene esa paz que cuida tus pensamientos y tu corazón. Y eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para avanzar,
para avanzar, para que nada de lo que está a tu derecha y a tu izquierda te distraiga y te haga perder lo que hoy Dios quiere hacer contigo. Amén. Amén. Amós capítulo 3, versículo 3, pasaje muy precioso, muy hermoso, demasiado hermoso. Hace una pregunta el profeta y dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Diga conmigo: andar de acuerdo. Andar de acuerdo. Hay un poder desconocido para muchos y es el poder del acuerdo. La Biblia nos da distintos enfoques sobre esto, pero hay un poder de fortaleza, de avance, de conquista en alguien que aprende a usar este poder llamado el poder del acuerdo. El libro de Eclesiastés, capítulo 4, verso 12 dice: si alguno prevaleciere contra uno, dos lo resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Está hablando de lo mismo, el poder de no estar solo, el poder del acuerdo, el poder de no caminar solo, de estar unido, no caminar solo. La Biblia dice: ay del solo. Está hablando de una expresión de dolor. ¡Ay del solo! Hay gente que no le gusta el acuerdo porque se creen más fuertes. Lo que no saben que son mucho más débiles, porque no hay mejor fortaleza que la del acuerdo. Te voy a hablar de acuerdos naturales y el más importante, el espiritual. Acuerdos naturales son los que tenemos en un proyecto, un negocio. Por eso es importante hacer negocios, una sociedad con gente de fe. Es más, la Biblia dice: no te unas a yugo desigual. El peor error que alguien puede cometer es empezar una empresa, un negocio con alguien que no tiene nuestros valores. Porque cuando tú le hables de querer diezmar, él te va a atacar. Cuando tú le hables de que tienes que ir congregarte, te va a atacar. Cuando tú le hables de que tienes un evento, te va a decir: me estás dejando solo, yo estoy perdiendo. Cuando quieras acordar, esa sociedad se va a romper, porque allí no hubo acuerdo. No hubo acuerdo. El acuerdo, cuando estamos en algo espiritual, pedir oración. Pedir oración. La Biblia dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo acerca de cualquiera cosa que le pidamos al Padre, será hecha por el Señor. Diga conmigo: el acuerdo. De acuerdo. Fíjese qué puerta abre el acuerdo, que dice cualquiera cosa que le pidamos. Por eso cuando alguien viene aquí a pedir oración, lo que está diciendo: pastor, pongámonos de acuerdo, ayúdeme a orar. El poder del acuerdo. El diablo ha disfrazado esto como debilidad, y algunos necios se creen fuertes porque no piden ayuda, no le cuentan a nadie sus problemas. No hay nada mejor que estar de acuerdo con alguien para orar. Si hemos llegado hasta aquí, no ha sido porque este pastor o esta casa o esta iglesia es fuerte, sino porque hemos estado de acuerdo con gente mayor a nosotros, a la que nos hemos alineado, a la que les hemos dicho amén. Amén. Ese acuerdo desata autoridad, desata bendición, desata esa conquista que tú no podrías lograr jamás. El poder del acuerdo. Por eso es tan importante congregarse, ser parte de una familia espiritual, poder decir: nosotros aquí somos de avivamiento. ¿Cuándo puede decir yo soy de avivamiento? No es porque estamos
idolatrando a una institución. No, somos de Cristo. Pero sí, espiritualmente pertenecemos a una familia. No estamos solos, estamos de acuerdo. Venimos aquí, cantamos, adoramos, recibimos una palabra. Ahora tenemos un evento, será una fiesta. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo y vamos a honrar al Espíritu Santo que nos ha traído aquí 14 años caminando con Él. El poder del acuerdo. Dale ese aplauso al Señor. Aleluya. Qué triste cuando se rompen esos acuerdos, cuando perdemos gente, cuando se quebraron los acuerdos entre las personas también. Lo bueno es que Dios siempre nos ayuda a poder restaurar. Este viaje a Colombia permitió que pudiéramos restaurar una relación de años. Y qué alegría es volver a estar de acuerdo, volver a restaurar. Porque el diablo trabaja mucho allí, trabaja en romper. El diablo es especialista en romper, destruir, matar, robar. Entonces, cuando haya algo que se rompió, sabemos que Dios no fue. Allí hay otro llamado Satanás, el enemigo de nuestra alma, que está allí haciendo todo lo posible. Pero en ti y en mí está el poder del acuerdo, el poder de restaurar, el poder de volver a empezar. Y si nos equivocamos, poder decir perdón, me arrepiento, me equivoqué, no lo hice intencionalmente, yo voy a volver a intentarlo. El poder del acuerdo. Pero quiero hacer énfasis en un acuerdo mucho más poderoso, y es el acuerdo de comunión con Dios. ¿Sabe? Desde el comienzo Dios planeó nuestra vida para que anduviéramos de acuerdo con Él, que camináramos con Él. Yo me asombro, le voy a dar pruebas de esto. Yo me asombro que en la Biblia Dios dejó siempre claro que Él quería caminar con nosotros. Siempre. Si hay alguien que está lejos de Dios, no es por culpa de Dios. Somos nosotros, los seres humanos, que en nuestros corazones rebeldes nos alejamos, nos distanciamos, nos independizamos. Pero no Dios. Dios quiere el acuerdo. Dios quiere caminar con nosotros. Desde Génesis vemos a Adán, que caminaba con Dios. Cada día se imagina el privilegio de Adán de caminar con Dios, tener sus charlas, sus caminatas con Dios. Yo me imagino esa escena y Adán preguntándole y hablándole tantas cosas. Dios lo planeó, le preparó un huerto. Imagínense cómo sería el huerto, que tenía 4 ríos que lo regaban. Nosotros pensamos en una quinta y pensamos en los tomatitos del abuelo que sembraba atrás. Pero el huerto que le preparó Dios a Adán, lo regaban 4 ríos. Y ese lugar estaba allí, el Edén, preparado para esa caminata, ese encuentro. Caminaban juntos, Dios caminó con Adán. Y era la muestra de lo que Dios quería hacer. Más adelante, y en toda la Biblia lo vemos, caminó con Moisés. Moisés le pidió que lo acompañara. Y él le dijo: sí, Moisés, te voy a acompañar, voy a caminar contigo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Voy a caminar contigo. Moisés le dijo: no me dejes sin caminar contigo. Yo no quiero caminar en esta vida si no vas conmigo. Y esa va a ser la decisión que vamos a tomar el sábado que viene. Yo no quiero caminar solo. Camina conmigo. Aleluya. Y el Señor le dijo: sí, Moisés, yo quiero caminar contigo. Voy a ir y mi presencia te dará descanso.
Cuando le toca a Josué tomar el mando y Dios le da una promesa a través de Moisés: voy a estar contigo como estuve con Moisés. Pero él salía solo. Pero antes de ir a la batalla le aparece un gran guerrero con su espada desenvainada. Y era el Señor, porque lo adora. Y él le dice: ¿eres de los nuestros o contra nosotros? Y dijo: yo vengo para pelear con ustedes, para ir con ustedes. Le estaba diciendo Josué: como estuve con Moisés, también voy a estar contigo, voy a pelear las batallas de ustedes. El Señor siempre quiso caminar con nosotros. En los días de los profetas, los reyes, los jueces, vemos a Dios caminando, acompañando a los hombres en su vida, caminando con Dios. Qué precioso. Cuando una persona camina con Dios, se ve, no porque se ve a Dios al lado de alguien, se ve en la vida de esa persona. Dios está con él. Dios está con él. Cuando alguien camina con Dios, se ve en los frutos. Dios está con él. Lo ayuda. Uno ve a personas y dice: Dios lo ayuda. Dios lo ayuda. Cae parado. Le pasan cosas y sale adelante. Le pasan cosas que a otros lo destruyen y este sale adelante. ¡Qué suerte! No, camina con Dios. Dios ha decidido que podamos vivir esa vida caminando con Él. ¡Aleluya! Es una decisión. Es una decisión que tú y yo podemos tomar. Camina conmigo, Señor. Yo quiero caminar contigo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren caminar con Él? Ahora quiero también serte realista. Hay gente con la que Dios no quiere caminar. Y te voy a hablar de ellos. Por lo menos 4 personas con las que Dios no quiere caminar. La primera de ellas es el altivo. Ya conmigo, el altivo. Dice el Salmo 138, verso 6: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. ¿No has visto gente que camina así? Aparte de los petizos, ¿no? Pero hay gente que camina en la vida así. Es una actitud espiritual. Yo soy más. Yo soy más. En la iglesia hay gente que camina así. Quizás tenga algo más económicamente. Son tan necios que piensan que eso los hace más. Conocen más de las cosas de Dios y piensan que eso los hace más. Todo eso se puede perder en un día. La Biblia dice: Dios mira de lejos al altivo, pero se acerca al humilde. Les voy a leer un ejemplo, no lo busque, si quiere anótelo. Segunda de Crónicas 26:16 dice. Se lo leo porque es importante, porque esto le va a pasar a usted. No que va a caer en la altivez, sino que Dios lo va a levantar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios te va a levantar. Dios te va a prosperar. Amén. Dios te va a bendecir. Amén. Dios te va a poner en lugares donde nunca pensaste llegar. ¿Cuánto lo crees? Dígale a alguien: Dios te va a prosperar, Dios te va a levantar. Vamos, profetícelo. Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir. Dios va a hacer cosas grandes contigo. Dios te va a hacer cumplir esos sueños. Ahora, ponga atención, porque esto sí no le puede pasar. Dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Está hablando del rey Usías. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar inciensos en el altar. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo en la casa real, gobernando al pueblo de la tierra.
Fue Dios que lo tomó de allá abajo cuando era humilde y lo levantó, lo levantó, lo levantó, lo levantó. Como va a pasar con muchos de los que le creemos a Dios. Pero cuando era grande, se la creyó. ¿No vio a ese que ya no te saluda más? Dice, mira este, compró auto y no saluda más a nadie. Se compró casa y ahora es Maradona. Cuando creció, se soberbeció y Dios lo abandonó. Si crees que eres algo, no te olvides de dónde saliste. Teníamos te digo teníamos porque tenemos que volver a hacerlo, una costumbre con nuestros hijos, de ir a la casa de donde nos sacó el Señor. Y mirar, porque está igual. Y mirar el terreno baldío de al lado, que era el lugar de juegos. Los cables donde no le hacía unos muñequitos con unas bolsas como si fueran paracaídas. Y lo tiraba a los chicos. Y volvía la bolsa con el paracaídas. Y ese era el juego que tenían cuando eran chicos. Y solía llevarlo, lo voy a tener que volver a llevar ahí. Para que no nos olvidemos de donde Dios te sacó. Porque por mucho que crezcas, no es tu fuerza, no es tu capacidad, no es tu habilidad. Es Dios que te ha tenido misericordia, que te ha ayudado. No te olvides, no te olvides. Porque Usías cuando creció se olvidó. Cuando creció se olvidó y dice se olvidó para su ruina. Y yo no quiero que no haya ningún Usías entre nosotros. Que Dios lo prospere y diga ahora que Dios me prosperó, no tengo tiempo para congregarme. Ahora que Dios me puso por jefe, tengo muchas responsabilidades, yo no tengo tiempo para estar allí. No te olvides que fue el Señor, su misericordia, que se compadeció cuando no eras nada y te puso en lugares de autoridad. ¡Aleluya! Dale ese aplauso a Él. ¿Con quién no camina Dios? Diga conmigo, con el altivo. ¿Con quién más no camina? Con el incrédulo. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de el que le busca. Deuteronomio 28 dice, volverá a los oficiales y hablarán al pueblo y le dirán, ¿quién es hombre medroso, pusilánime? Vaya pues y vuelva a su casa y no apague el corazón, no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Hay alguien que Dios no quiere caminar con él y es el miedoso, es el temeroso. ¿Sabe que hay gente que cuando empezamos a volver a la iglesia decían, no, yo no voy a la iglesia porque me puedo contagiar? Pues se contagiaron en el trabajo, se contagiaron en la calle, se contagiaron. Y de esos que no volvieron, yo escuché los testimonios y luego nos pedían oración, que estaban con COVID y estaban enfermos. No podían venir a la iglesia, pero se contagiaron en otros lados. Dios no camina con el cobarde, con el que no le cree a Dios, con el que no está dispuesto a ir a la batalla. Es más, le dice, cuando vayan a la batalla, pregúntenle al que tenga miedo, y el que tenga miedo no lo lleven, porque el que tiene miedo apaga el corazón de los demás. El que tiene miedo no va a glorificar a Dios, va a abandonar la batalla. El cobarde, el incrédulo, con ese no camina Dios. ¿Con quién más no camina Dios? Hebreos 12, verso 16 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Diga conmigo, profano. ¿Qué es un profano? Es alguien que no le da valor a las cosas espirituales. Está en la iglesia, está mirando el Facebook. Viene porque viene. Se habla de las cosas espirituales y a él no le importa. Él quiere cambiar de tema, porque las cosas espirituales para él no son importantes.
no tiene una carga por las cosas espirituales. Dice, no sea que haya algún profano como Esaú, que vendió su lugar de primogenitura por un plato de comida. Con el carnal, con ese que no le gusta hablar de las cosas de Dios, no le interesa. El profano, Dios lo mira de lejos, Dios se aleja de él. Y por último, con alguien que estoy totalmente seguro que Dios no caminará jamás, es con el rebelde. Es con el rebelde. Y esta generación, la nuestra, no la de mi papá no sufrió este ataque. Esta generación es una generación que como nunca está siendo atacada en eso, la rebeldía. Se la disfraza de independencia. Yo soy libre, decido lo que quiero. Y es cierto, Dios te dio libre albedrío. Tú puedes decidir, te puedes parar ahora e irte, nadie te puede decir nada. Pero hay una rebeldía que el diablo está fomentando, y es la de no sujetarse a nada ni a nadie. Yo hago lo que quiero. Es el plan de Satanás desde el comienzo, creer que nadie te puede decir a ti lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Creer que ya eres grande para que te digan las cosas. No hay mejor manera de vivir caminando con Dios que estar bajo autoridad. Estar bajo autoridad. El año pasado estábamos en el Congreso, anteaño pasado, en el Congreso Mundial, y terminó el Congreso Mundial. Y fuimos a comer con los pastores Ricardo y María Patricia y el pastor Alberto Motesi. Tuve el privilegio de estar en la mesa almorzando con él. Y me quebrantó porque él había escuchado nuestro testimonio. Y él le dice a los pastores: pastor, ¿le puedo pedir al pastor que me cuente su testimonio? Y el doctor Alberto Motesi nos pidió a nosotros que le contáramos el testimonio. Y la pastora María Patricia le dice: ¿sabe por qué ellos están acá con nosotros en esta mesa? Porque si yo le digo a Gustavo que se vuelva a Argentina caminando, sale ahora. No importa cuánto tarde, sale ahora. Y se vuelve caminando a Argentina. Por eso están en esta mesa. Y yo estaba con el pastor Ricardo, la pastora María Patricia y el doctor Alberto Motesi, comiendo. Jamás en mi vida yo podía estar allí, pero decidí estar bajo autoridad. Y Dios camina con esa gente. Dios camina con esa gente. Dios no camina con aquel que se sienta a la mesa y dice: yo no sé si estoy de acuerdo con lo que dice el pastor. Yo no sé si estoy de acuerdo con esa enseñanza del diezmo, de la ofrenda, de los votos. Yo no sé. Tanto alboroto. Dios camina con el que se sujeta, con el que está dispuesto a obedecer, con el que pide consejo. Pastor, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo emprendo este negocio? ¿Cómo emprendo esta relación? ¿Cómo emprendo este proyecto? Con ese camina Dios. Con ese camina Dios. Con ese camina Dios. Con ese camina Dios. Con esos camina Dios. Con esos quiere caminar Dios. Con esos quiere caminar Dios. ¿Con quién camina Dios? Con el humilde. Con el humilde. La Biblia dice que Él mira de lejos al altivo, pero está cerca del humilde. Cerca del humilde. ¿Con quién más camina Dios? Con el que le busca. El Señor le dijo a Moisés: ¿por qué lo buscó? Mi presencia irá contigo y te dará descanso. Iglesia, yo quiero que esta iglesia le pida de todo corazón: camina con nosotros, Espíritu Santo, camina con nosotros. Acompáñanos en nuestras redes sociales: Facebook, Pastores Ortega; Instagram, Pastor Gustavo Ortega; más 54 9 11 21 55 88 99. YouTube, Pastor Gustavo Ortega. Suscríbete hoy, comenta y comparte. Suscríbete hoy, comenta y comparte. Iglesia Avivamiento Olavarría.